Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de educación continua del sistema educativo y hoy nos convoca el Seminario de Gestión de Salud, un espacio formativo impulsado por el IMSS Bienestar que busca fortalecer las capacidades del personal de salud en todo el país, promoviendo estrategias integrales y participativas desde los territorios. Agradecemos su presencia y les recordamos que pueden compartir preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Si desean intervenir con su micrófono, pueden levantar la mano en la plataforma y, bueno, también daremos la lectura a las preguntas del público que nos acompaña a través de la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook de CIESAVI. Antes de iniciar, vamos a darle el uso de la voz a nuestra coordinadora de acción comunitaria, Ileana Araiza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Con el gusto de saludarles, pues darles la bienvenida a esta sesión de este seminario permanente, el cual nos convoca para dar seguimiento a nuestras actividades e ir fortaleciendo los conocimientos en acción comunitaria, gestión territorial de la salud. Y en este sentido y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro gran invitado, el doctor José Moya Medina, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Es representante acá en México. La verdad es que ahorita nos van a comentar la gran trayectoria que tiene el doctor, pero sobre todo su gran compromiso con la salud, con el territorio, con la gestión territorial. Ahorita que escuchemos su semblanza, nos vamos a dar cuenta de que esta ponencia en particular va a ser muy interesante, de mucha utilidad para nosotros y sobre todo el ejemplo de trayectoria, el ejemplo de experiencias y todo lo que nos pueda compartir el doctor José Moya, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu presencia, doctor. Bienvenido, estamos a la orden y es un honor compartir este seminario contigo. Bienvenido. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Ileana. Muchas gracias. Pues conforme al programa, es un honor, como bien decía nuestra coordinadora, presentar al doctor José Moya Medina, quien nos ofrecerá la conferencia magistral del día de hoy. El doctor Moya, bien lo comentaba ya Ileana, es representante actual de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS en México. Daré lugar a la lectura de su semblanza. El doctor José Moya Medina, de nacionalidad peruana, es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Cuenta con especialización en epidemiología de campo y una maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de ser doctor en ciencias de la salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene una amplia trayectoria internacional en salud pública, destacando su labor durante 7 años en el Ministerio de Salud de Perú, donde fue director de epidemiología en la subregión de salud de Ayacucho, así como sus misiones con Médicos Sin Fronteras en Guatemala, Mozambique y Nigeria. Desde el año 2000 se desempeña como consultor de la OPS en temas de análisis de salud, vigilancia y control de enfermedades, habiendo trabajado en las representaciones de Perú, Haití, México, Brasil, República Dominicana, Argentina y en calidad de representante en Venezuela y Cuba. Desde septiembre de 2023 ocupa el cargo de representante de OPS-OMS en México. Es un privilegio contar con su presencia esta mañana, así que adelante, doctor Moya. Muchísimas gracias, muy amable por la presentación también, por la semblanza. Ya les cuento que aquí en México me voy a jubilar porque ya se cumple el ciclo de trabajo en la Organización Panamericana de Salud, más de 25, casi 27 años, si contamos los 2 años que estuve en Perú, y en verdad que ha sido una trayectoria para mí muy interesante servir a la salud pública en varios países de la región como funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Pero también recuerdo con mucha intensidad mis primeros años de médico porque estuvieron volcados hacia el trabajo comunitario, diría yo, porque como epidemiólogo de campo, que vieron ustedes, pasé buena parte de esos primeros años en una labor comunitaria. Solo que me hubiera gustado que llegara a esa labor comunitaria un poco más preparado de lo que debemos hacer en el nivel comunitario, que lamentablemente a veces no nos forman así en las universidades, ¿no?
nos forma más para esa atención en salud a la enfermedad y cuando uno sale y se encuentra con el territorio, con la comunidad, pues son otras las competencias que uno debería desarrollar y que uno las va aprendiendo en el camino. Y tal vez lo que voy a hacer ahora en estos minutos, creo que tengo una hora, es tratar de compartirles un poco esas vivencias y a ver cómo puedo motivar a ustedes, estimados colegas que están trabajando en el nivel comunitario, que tienen la suerte de trabajar y compartir el día a día en el territorio, en la comunidad, interactuando con todo ese conjunto de personas que hacen parte de la comunidad, ¿no? Que es una comunidad organizada, ¿no? Que tiene sus estructuras, que tiene personas, niños, familias, ancianos, y que es interesante ahí cómo nosotros, como trabajadores de salud, nos incorporamos, nos movilizamos, trabajamos con ellos para buscar, y esa idea de modificar, ¿no? Algunas condiciones de vida que les permita a todos una vida más saludable. Esto, yo usualmente en mis presentaciones pongo ligas, las ligas donde tomo la información, y casi siempre son ligas oficiales, ligas de la Organización Panamericana de la Salud. Y esta es una invitación a todos, cuando tengan tiempo, entren al sitio web de la OPS, busquen la zona de temas que está ahí arriba a la derecha y van a encontrar un conjunto de información y revisen, busquen un poquito, lean un poco. Hay muchos temas que son realmente muy, muy interesantes y que nos va a ampliar también muchísimo la mirada de la salud colectiva. Por ejemplo, esta es una diapositiva que está en un departamento, que es el departamento que tiene que ver con los determinantes sociales y ambientales para la equidad de la salud. Y todos estos elementos que ustedes ven ahí, cambio climático, diversidad cultural, pueblos indígenas, determinantes sociales, género, promoción, equidad, hacen parte de estos temas que tienen que ver con el departamento. Y cada tema es un mundo de trabajo, es un mundo de información, es un mundo de experiencias. Entonces, determinantes sociales de la salud, que es un punto de partida, digamos, ¿no? ¿Con qué nos estamos refiriendo a los determinantes? Voy a tomar definiciones oficiales de la que están, repito, en el sitio web. Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas, fuerzas, ¿no? Y sistemas que, pues, a eso nos referimos como los determinantes estructurales, culturales y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Esto es interesante revisarlo. Creo que hay una definición también de Whitehead, donde las desigualdades sociales a su vez producen inequidades, determinantes sociales cuyas desigualdades producen inequidades, y las inequidades son formas de entender que son injustas, que son injusticias, que pueden ser evitables, ¿no? Y que sobre todo afectan a los grupos sociales más desventajados, quienes tienen sistemáticamente peores resultados de salud frente a los grupos privilegiados. Bueno, esto seguramente cuando ustedes busquen literatura sobre determinantes sociales de la salud, van a encontrar otras que desde una perspectiva un poco más crítica analizan estos determinantes, estas injusticias, estas desigualdades, y por supuesto los pueden analizar desde distintas perspectivas filosóficas o políticas, que también vale la pena revisar. Yo voy a seguir presentándoles un poco los marcos conceptuales que están en la Organización Panamericana de la Salud, y esta gráfica es la gráfica que trata de sintetizar los determinantes sociales en la gran comisión que hubo hace unos años desde la OMS sobre los determinantes sociales de salud, que trajo una publicación muy interesante, muy intensa, que también vale la pena revisarla de tanto en tanto, pero este es un poco el modelo donde se explican los determinantes sociales de la salud, que algunos de estos son estructurales, como ustedes pueden ver aquí en la base de esta gráfica, ¿no? Determinantes estructurales de las desigualdades. Estos determinantes son históricos, tienen años, cientos de años, ¿no? De los pueblos indígenas, marginados, desiguales, sin acceso a servicios de salud, sin acceso a agua, sin acceso a una vivienda saludable, discriminados por sus condiciones de origen, discriminados por su color de piel. Todo esto son los determinantes estructurales que lamentablemente producen desigualdades en las condiciones de vida, desigualdades en las condiciones de salud. Esto tiene que ver con el contexto sociopolítico, económico, histórico, ¿no?
Por eso es que hay un esfuerzo de los gobiernos siempre de tratar de resolver estos determinantes estructurales a través de políticas, las grandes políticas. Eso está muy fuera de nuestro alcance desde el nivel comunitario, ¿no? Porque tiene que ver con la macropolítica, tiene que ver con las decisiones de gobierno federal, en este caso en México, y podemos ver con satisfacción por las informaciones que tenemos que en los últimos años hay cerca de 7, 8 millones de personas que han salido de la pobreza gracias a programas sociales, ¿no? Lo importante es que esos programas sociales se sostengan y que esas personas que salieron de la pobreza puedan mantener condiciones de vida y de crecimiento permanente que les permita sostenerse en unas mejores condiciones de vida y que no haya un retorno, ¿no?, hacia una situación de pobreza que lamentablemente a veces ocurre, como nos ha pasado con la pandemia, que ocurre con desastres naturales, que ocurre con esas necesidades de migración que tienen que tener las personas cuando hay una ruptura con su historia por problemas sociales, por problemas políticos, por problemas de seguridad, que lamentablemente también están afectando a nuestros países, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con determinantes estructurales. Había comentado la situación de género, etnia, clase social, que tiene que ver con la educación. Y aquí podemos eventualmente incidir, ¿no? Cómo nosotros, desde el nivel comunitario, podemos incidir muchísimo a que las personas, los niños, los adolescentes, concluyan su educación. Es determinante, hay suficiente evidencia que cuando una persona, un adolescente, concluye sus años básicos de estudio, tiene otro campo de opciones de vida, no solo el acceso a otro nivel de educación superior, sino que tiene está mejor preparado para algunas eventualidades de trabajo, crecimiento, etcétera, ocupación, ingresos que finalmente son, repito, determinantes estructurales, ¿no? En los determinantes intermedios sí es donde más podemos actuar, yo creo. Por ejemplo, favorecer la cohesión social a nivel comunitario, ¿no? La cohesión social es importante, que la gente pueda vivir en un espacio comunitario donde tiene redes sociales, donde puede dialogar, charlar, conversar, tener la tranquilidad de tener ese sistema de redes, de cooperación, de gente que está pendiente de ellos, que está él mismo pendiente de los demás, donde pueda dialogar, conversar, caminar, charlar, ir a la escuela. Todo eso es fundamental como para favorecer y que podemos hacerlo también nosotros desde el nivel comunitario. Desde ahí podemos modificar condiciones de vida, condiciones de trabajo. Podemos modificar factores conductuales. Fíjense ahí, dice muy claramente, factores conductuales determinantes intermedios de la salud. ¿Qué son estos factores conductuales? Por ejemplo, ese alto consumo de refrescos que tenemos en el país. La per cápita es enorme de consumo de refrescos. ¿Cómo desde el nivel comunitario podemos educar realmente que lo que está haciendo a las personas que consumen una cantidad enorme de azúcar, de bebidas azucaradas, de refrescos en general, está consumiendo una cantidad enorme de azúcar? Y que ese azúcar está produciendo un trastorno metabólico que está afectando la producción de insulina, que va a debilitar el páncreas, que va en unos años más convertirlo en una persona diabética y desde ahí empezar con los problemas metabólicos que significa la diabetes, la hipertensión arterial y todo ese desenlace lamentable de las enfermedades crónicas no transmisibles, de las enfermedades que van a después determinar la historia de vida de muchas de nuestras personas, ¿no? Ahí está la obesidad, producto de ese consumo abundante de productos hiperprocesados, de azúcares. Y ahí está también, por ejemplo, otro factor conductual que es el tabaco. ¿Cómo podemos nosotros, también desde el nivel comunitario, incidir en estos determinantes conductuales como son el consumo de tabaco? Ahora mismo, mucha gente joven está consumiendo vapeadores y aparentemente los vapeadores les están dando la idea de que es cool, que no es dañino. No, tiene tabaco, tiene adicción, es una forma en que nuevamente estamos generando una cohorte de personas que van a ser adictas al tabaco y que van a fumar y que ese tabaco y este hábito de fumar va a condicionar también problemas de salud que se van a manifestar a lo largo del curso de la vida, ¿no? Tenemos que ahí hacer muchísimo trabajo de educación, de prevención, de comunicación, y creo que ahí también está un rol extraordinario de nosotros en el nivel local para modificar estas condiciones de vida. Entonces, estos son un poco los determinantes de
de la salud y que hay aquí algunos datos, ¿no? ¿Cuánto impacta en esto los procesos migratorios? 3.5 de la población mundial es migrante, más del 60% de los trabajadores de América Latina están en el sector informal. Recordarán en la pandemia cómo afectó la pandemia a las personas que estaban en situación, en situación de informalidad. Fue muy difícil que estas personas pudieran aislarse, pudieran tener algunas condiciones adecuadas para poder enfrentar la pandemia. O el desempleo. Sí, perdón, ¿Sí? perdón, doctor Moya, me da mucha pena interrumpir. Quisiera saber nada más si, porque me parece que nos quedamos congelados en la diapositiva de marco conceptual de los determinantes sociales de salud. No, ya cambié a otra. Sí. Ahí lo están viendo los determinantes sociales, datos, procesos migratorios. ¿Qué pantalla están No. viendo? ¿No? Seguimos Y viendo acá, el conceptual de los determinantes sociales de la salud. no, entonces hay un problema. Yo sí puedo Sí. movilizarlas, pero a ver, voy a salir, dejar de compartir y voy a volver Sí, a ver qué pasa. estupendo, gracias. Claro, recordemos que esta es una transmisión en vivo, este tipo de cosas pasan, pero bueno, no hay ningún problema, vamos a tratar de solucionar la situación. Parece que se desconectó y ahorita regresa. No, no perdamos la paciencia, por favor. Muy bien, bueno, mientras solucionamos este tema de la transmisión y la presentación, quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial. Recordarles que también ya tenemos abierto el blog de Acción Comunitaria. Ya tenemos, de hecho, 3 historias de nuestro equipo de Acción Comunitaria publicadas para que puedan entrar, puedan leerlas, puedan votar y puedan inspirarse para que también puedan enviarnos alguna experiencia, algo que quisieran compartirnos. Tenemos ahí los temas destinados a cada uno de los meses, entonces los invitamos también a conectarse a través de ese blog, que será también muy enriquecedor para todo el equipo en todo el territorio.
Em, Estamos esperando que se reconecte el ponente. Por el momento damos un anuncio muy breve. A partir del 14 de abril, del día de ayer, la plataforma Ciesavi entró en un proceso de mantenimiento. Es decir, que las sesiones las podrán seguir consumiendo desde Ciesavi Facebook, donde se encuentran alojadas, pero las evaluaciones para obtener su constancia son las que se encuentran suspendidas en este momento. Una vez que se rehabilite y se vuelva a poner en línea Ciesavi, les será informado por nuestras redes sociales. Esto es importante que lo conozcan. Saludos. ¿Sí solicitan los permisos? Ujú. Ok. Hola a todos los que acaban de llegar. Estoy viendo que estamos subiendo el conteo de la gente conectada. Me encanta. Les pido un poco de paciencia porque tuvimos dificultades técnicas. Recordemos que esta es una transmisión en vivo. Estamos tratando de solucionarlo lo más pronto posible para que llegue el doctor Moya Hola. a continuar Sí. con su ponencia. Bueno, ya estoy acá. Vamos a ver si no sé qué problema tuve. Tuve que salir. Estupendo. Muy difícil de volver a entrar. No sé qué pasó. Ahí voy a volver a compartir la presentación. Ya, sí.
Ya, pantalla, video, otra vez. Otra vez tengo dificultades para compartir. No sé. ¿Puedo seguir? ¿Está bien? No entiendo bien, pero continuar entonces. Bueno, algunos datos de determinantes sociales yo creo que les estaba comentando muy rápidamente. El tema del acceso al agua sigue siendo un tema grave en nuestra región, 34 millones de personas. Y la cohesión social que les comentaba hace un momento, ¿no? Que hay, por ejemplo, información que cuando hay una comunidad con una cohesión social, con redes sociales muy sólidas, pues hay un 20% menos de mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Datos que, repito, los pueden ver desde los sitios web de la OPS. La siguiente, por favor. Bueno, algunos otros datos más sobre determinantes sociales, el tema de la pandemia, esto creo que ya lo hemos visto, lo sabemos, hay un 32% de retroceso con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en mortalidad materna, en cobertura de inmunizaciones y en salud mental. Estos temas yo creo que se han explicado mucho como impacto de la pandemia. La mortalidad materna se incrementó muchísimo durante los años de pandemia, 2020, 2021 sobre todo, hubo un repunte grande de la mortalidad materna debido a que el embarazo de tercer trimestre se convierte en un factor de riesgo para enfermedades respiratorias virales. Entonces, mucho cuidado, proteger a las mujeres maternas, a las mujeres al embarazo en el tercer trimestre para que no haya alguna afectación de tipo respiratorio viral. Y las coberturas de vacunación, pues lamentablemente también no fueron al ritmo que teníamos en los últimos años. Hemos visto en todos nuestros países que en los últimos 10 años nuestras coberturas de vacunación, uno de los valores más importantes que teníamos en la región de América Latina y el Caribe y que nos permitió avanzar con la eliminación de algunas enfermedades, pues no avanzamos bien y que debido también a la pandemia, por la infodemia y por toda esta desinformación, pues las coberturas bajaron. 3.2 millones de niños no completaron sus coberturas de vacunación el 2002. Aunque hemos mejorado ligeramente en el año 2023, 2024, todavía tenemos una brecha grande y ahí sí, este es un trabajo que nos corresponde a nosotros en el nivel comunitario. ¿Cómo hacer que la población a la cual nosotros servimos y de la cual nosotros tenemos un censo poblacional, ¿no? Esa población esté perfectamente bien vacunada y esa es una tarea fundamental, sobre todo ahora que tenemos sarampión. Sabemos todos que hay sarampión en estos momentos en el país, en Chihuahua, hay un brote importante y ya hay 1 o 2 estados más que están teniendo casos y que probablemente en los próximos meses esto signifique que vayamos a tener que responder brotes de sarampión. ¿Qué podemos hacer ahora? Vacunar contra el sarampión. Hacer que todos nuestros niños estén vacunados contra el sarampión y es una tarea que podemos hacer porque hay que protegerlos. Está ocurriendo transmisión de sarampión en otras regiones del mundo. Está ocurriendo en Estados Unidos. Canadá tiene más de 600 casos. Estados Unidos tiene 3, 4 estados en transmisión con sarampión y tenemos que hacer un esfuerzo enorme nosotros para en estos momentos empezar a favorecer buenas coberturas de vacunación. Bueno, algunos otros datos más que son importantes, como por ejemplo que tenemos que tener un 6% del PIB en salud y que de ese 6%, el 30%, ese gasto vaya a la atención primaria de salud.
Esto no necesariamente se cumple, lamentablemente, y estos son los temas del nivel pues, macro, del nivel de gobierno que tenemos que abordar. Y ahí hay otros datos más, por ejemplo, en el 2021, 105 personas más ricas de América Latina y el Caribe tienen el 4% total del patrimonio, ¿no? Ese desbalance y concentración de la riqueza en poquitas personas es también un factor de desigualdades que tenemos en nuestra región, y las desigualdades sabemos cómo afectan a la salud de las personas. La siguiente. Determinantes ambientales, ¿no? El gráfico también lo señala, el tema de los determinantes sociales, pero hay que hablar también de los determinantes ambientales de salud que están teniendo cada vez más un efecto directo en las condiciones de vida y en la salud de las personas. Acceso a fuentes de agua, saneamiento mejorado, defecación al aire libre, todavía 15 millones, que se puede evitar 30.000 muertes al año, la exposición a las plaguicidas, plomo, mercurio, la exposición a sustancias tóxicas que están ocurriendo, por ejemplo, en las cuencas. Sabemos que hay cuencas que están altamente contaminadas y que necesitan también una revisión, una intervención. El efecto del clima y del cambio climático en la salud está muy bien definido ya en su afectación en enfermedades respiratorias, en traumatismos, fenómenos meteorológicos, el dengue, la malaria, el golpe de calor. Todo eso se explica también por el cambio climático que está determinando las condiciones de salud. Cada vez vemos mayor severidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos. Lo hemos visto en el huracán Otis. Tenía apenas un mes aquí en México, cuando de pronto un huracán que era categoría 1 a las 12 del día, 1 de la tarde, en pocas horas se convirtió en categoría 5 y así entró a Acapulco. Y recordemos todos lo que ha significado el efecto del impacto en las condiciones de vida de cientos, miles de poblaciones de personas en esta región, y además un año después vuelve a entrar otro fenómeno natural afectando nuevamente ya las precarias condiciones de muchas de estas personas. La siguiente, por favor. Entonces es importante determinantes sociales, culturales, económicos, determinantes ambientales, que son muy importantes, y aquí determinantes comerciales de la salud. De esto hablamos poco, pero creo que en los últimos años cada vez hay más un contenido teórico, cada vez hay más cuerpo teórico, cada vez hay más investigación del impacto que significan los determinantes comerciales en las condiciones de vida de la población. Hay un informe Lancet sobre determinantes comerciales, hay un libro sobre determinantes comerciales, aunque está publicado en inglés, hay artículos que ya uno puede encontrar donde hay, pues, repito, un contenido teórico de investigación, de análisis, de resultados y de cómo impacta el sector comercial en las condiciones de vida y en la salud, produciendo desinformación y confusión a través de las redes sociales, publicidad y mercadeo, los niños consumiendo alimentos hiperprocesados porque tienen una figurita de un tigre o de un león y con información falsa de que con eso van a crecer, van a ser gigantes, y son el contenido hipercalórico, de además con sustancias que favorecen el sabor y que crean dependencia. Entonces, todo esto que tiene que ver con esta actividad del sector privado para vender más, está generando pues esta epidemia de obesidad. No puede analizarse sin que se analicen los determinantes comerciales, sin ese consumo impresionante, por ejemplo, de los refrescos o bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Entonces, los determinantes comerciales, analicemos, hablemos, porque hasta en el último lugar, hasta en la última comunidad de México, existen las redes de distribución de refrescos, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos ver en todas nuestras comunidades, y que se favorece ese consumo, y que cada vez incluso culturalmente, lo cual es más grave, ¿no? Se empieza a asumir ese consumo de bebidas hiperazucaradas en eventos religiosos, en eventos familiares, y eso entonces también va como dándole una aceptación, ¿no? Que es buscado, no es casual, eso es buscado también por esto que tiene que ver en grandes formas como los determinantes comerciales. La siguiente. Entonces, sí es importante que les pido que analicemos todos estos componentes para poder estar atentos a cómo dos determinantes afectan e intervienen en la salud de nuestras poblaciones. La siguiente, por favor.
La siguiente tiene que ver con un cuadrito que me ha compartido un colega que tiene que ver cómo ha evolucionado en los últimos 21 años. Es una comparación del 2000 al 2021 de la mortalidad materna, la diabetes mellitus y la violencia interpersonal. En el caso de la mortalidad materna, la línea roja nos muestra una disminución y la línea azul también nos muestra una disminución, incluso a un nivel más bajo. Significa que ha disminuido la cantidad, la incidencia de mortalidad materna, pero también ha disminuido la gradiente de desigualdad, ¿no? Cada barra son agrupaciones de estados y están agrupados por niveles de ingreso. Entonces, qué bueno que en la mortalidad materna haya disminuido la incidencia, haya disminuido también las desigualdades. En el caso de la diabetes mellitus, ha disminuido, se ha incrementado la incidencia en prácticamente todos los estados, y si antes, hace 20 años, estaba un poco más concentrada en los estados más pobres, en los estados más ricos, perdón, ahora se está moviendo hacia los estados más pobres. Estas son conclusiones un poco muy groseras, muy macros, porque estamos agrupando aquí estados. Sería muy interesante si en lugar de agrupación de estados lo hiciéramos por nivel municipal, porque el nivel de degradación del nivel municipal sería mucho más interesante en términos de información. Y esto es algo que lo hablé con el subsecretario Ramiro, y hay mucho interés de, por ejemplo, hacer este tipo de estudio a nivel de todos los municipios del país, y creo que marcaría un buen punto de partida para poder ver y tener 6 años más, por ejemplo, nuevamente este análisis para ver cómo en efecto hemos disminuido las desigualdades. En el campo de la violencia interpersonal, lamentablemente ahí se ha incrementado la violencia en los últimos 21 años, casi al doble, y la gradiente se mantiene más o menos similar entre los estados más ricos y los estados más pobres. No hay mucha diferencia, está bastante distribuida y lamentablemente incrementada la violencia interpersonal. Estos son 3 datos, 3 indicadores que simplemente nos muestran cómo está la evolución en 21 años de esta incidencia, que en algunos casos, como en la mortalidad materna, ha disminuido, no a los niveles que quisiéramos. Hoy en día la mortalidad materna sigue siendo una prioridad nuevamente en nuestros países, también lo es en México, para poder evitar que ocurran muertes maternas, y eso requiere también fortalecer nuestras estrategias en el primer nivel de atención, que significa pues ese control fundamental que tenemos que tener a la mujer embarazada, con sus controles permanentes que tenemos que tener en el primer nivel de atención. La siguiente, por favor, y ya vamos entrando aquí con el tema de participación comunitaria, que se reconoce la importancia de la participación comunitaria desde Alma Ata en 1978, y es fundamental para poder modificar las condiciones de vida en el nivel comunitario, que haya participación comunitaria. Pero la participación comunitaria hace muchos años era una participación no tan vigente, no tan presente, ¿no? Eran sujetos un tanto más pasivos. Y creo que yo lo puedo comprobar como las primeras veces que estuve yo trabajando con algunas comunidades campesinas, con unas comunidades quechohablantes en mi país, por ejemplo, que la población no interactuaba como ciudadanos, como sujetos de derechos. Hoy en día yo creo que la interacción que tenemos con estos nuevos líderes comunitarios ya es una interacción más de igual a igual, como tiene que ser, de ciudadano a ciudadano, y de ciudadanos que están exigiendo sus derechos ciudadanos. Y esos sus derechos ciudadanos es de una vivienda digna, de agua potable, de alimentación y nutrición adecuada, derechos de una atención de calidad de salud, que es la que nos corresponde a nosotros como trabajadores de salud. La siguiente, vamos a seguir con temas de organización comunitaria, que es algunas definiciones, ¿no? Que es la comunidad. Un grupo humano residente en un área geográfica que tiene mismos valores, patrones culturales, que tiene problemas sociales comunes y que tiene una conciencia de pertenencia. Yo pertenezco a esta comunidad ubicada en tal caserío, o como en mi país, pues la comunidad campesina X, que está ubicada en el departamento, provincia de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y la participación es la integración de la comunidad en el proceso de gestión, de definición de prioridades, de intervenciones en salud, de decir cuáles son sus necesidades.
Y eso requiere también capacidades de nosotros, cómo realmente llegamos a las necesidades percibidas de la población, porque usualmente cuando uno ha trabajado en estas comunidades, lo primero que te piden es hospital, médico, ambulancia, y no necesariamente están enfocándose en sus necesidades reales de salud. La siguiente tiene que ver con la atención primaria de salud, la APS, ¿no? Participación social en la APS, que habla de un empoderamiento comunitario. La atención primaria de salud, desde sus orígenes, puso mucha énfasis en la participación comunitaria, en el empoderamiento comunitario, en la democracia participa, donde la inclusión de la comunidad toma decisiones sobre las políticas y programas de salud que reflejen sus necesidades, como acabábamos de decir, ¿no? ¿Qué elementos metodológicos? El diagnóstico participativo. Y ahí tiene que ver con esas herramientas, esas competencias que tenemos que tener nosotros en el nivel comunitario para poder interactuar con esos actores de la comunidad. Definir ahí cuáles son esos líderes de la comunidad. Los maestros, los directores de clubes, las asociaciones culturales que puedan existir, el gobierno local, obviamente. El liderazgo en el nivel local lo tiene en el nivel comunitario, lo tiene el gobierno local, lo tiene la alcaldía, lo tiene el alcalde, lo tiene la alcaldesa. Y es importante que ellos también ejerzan desde el gobierno local esa coordinación, esa respuesta intersectorial que es muy interesante en las necesidades de salud. Entonces, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico participativo, tiene que haber planificación colaborativa, tiene que haber evaluación participativa. Todo eso tiene que ver con metodologías que existen y que nos ayudan a nosotros en el primer nivel para poder hacer un buen trabajo de participación comunitaria. La siguiente. Pues, ¿quiénes son los actores en la participación comunitaria? Creo que los hemos ido comentando un poquito, pero si quieren podemos definirlos más. Ahí están los promotores de salud, los agentes de salud, las parteras, sobre todo si uno trabaja en un municipio donde hay una mayoría de población indígena, de una comunidad, de un pueblo originario, pues ahí están parteras, ahí están los médicos tradicionales, ahí están los hueseros, ahí están los hierberos, está la gente que conoce estos temas de salud y que es importante involucrarnos, ¿no? De una manera respetuosa, respetando esa interculturalidad o con ese enfoque intercultural, y creo que hemos podido ver hospitales, centros de salud que tienen esa perspectiva de incorporar a los actores de la medicina tradicional. Pero ahí tenemos promotores, tenemos los comités de salud, sobre todo cuando son organizados desde los propios servicios de salud o cuando son organizados desde los gobiernos locales, ¿no? Las juntas comunales, las comités vecinales, las iglesias, clubes deportivos, cooperativas, son formas de organización de la comunidad donde nosotros, en ese nivel comunitario, pues tenemos que dialogar, conversar, hacer partícipe de ese diagnóstico que les comentaba anteriormente para que la comunidad colectivamente pueda tomar acciones de salud, pueda conocer los determinantes, pueda saber, y ahí vienen las actividades de prevención, promoción de la salud, que tanto nos habla la atención primaria de salud. La siguiente es una grafiquita que se las paso muy rápido, que tiene que ver con la fundación de la OPS en 1902, donde ya se reconocía la participación activa e informada de la población. Eso también les invito, hay documentos interesantes de la fundación de OPS. En 1902 tenemos 122 años de fundación. México fue país fundador de la OPS y como ustedes saben, cuando se crea la OMS en 1948, entonces las Américas, que ya tenía un organismo de salud vinculado a los gobiernos, se convierte en la oficina regional de la OMS. Por eso nosotros, que tenemos una partida de nacimiento más antigua, somos la oficina regional de la OMS y por esa razón nosotros siempre nos presentamos como OPS/OMS. También somos la Agencia de Salud del Sistema Interamericano de Naciones, de la OEA. Entonces eso nos da de alguna manera cierta pertenencia y cierta independencia en la región por bueno, la historia que tiene nuestra organización de ser más antigua. La siguiente ya tiene que ver sobre atención primaria de salud, tiene que ver con la APS y esta definición es una definición actualizada de la
de la APS, de la atención primaria de salud, que es un enfoque de salud, también le llamamos una estrategia de salud, que incluye a toda la sociedad y que tiene que garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar, su distribución equitativa, la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible, a lo largo de un proceso continuo, que empieza con la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la atención, la rehabilitación y los cuidados paliativos, ¿no? Esa es un poco la definición de lo que es la atención primaria de la salud y es lo que se hace a nivel comunitario, ¿no? En la comunidad, cuando estamos en un establecimiento de salud, tenemos que pensar en trabajar en estos temas. Promoción de la salud con las escuelas, por ejemplo, ahora que se ha dado esta iniciativa nacional de las escuelas saludables, me parece que es una oportunidad extraordinaria de sostener este esfuerzo, de educar a los niños a una alimentación saludable, a prohibir estos alimentos en las escuelas que tanto daño hacen a los niños. Ojalá que pueda generarse esa conciencia en niños, en padres, en profesores, del daño que le hacen estos alimentos que están disponibles en las encuestas, en las escuelas, perdón, del daño que significa ese consumo abundante, permanente, desde la infancia de azúcar, de más azúcar y de más azúcar, y que va a terminar en problemas de obesidad infantil y que más adelante va a terminar en problemas metabólicos, diabetes, y creo que todos conocemos casos de familiares, casos de personas que queremos y que lamentablemente es una situación compleja de atender, pero que sí podemos hacer un esfuerzo grande desde el nacimiento, desde la importancia de la lactancia materna, por ejemplo. Solo 30% de las mujeres en México dan lactancia materna exclusiva, cuando el promedio, lo que buscamos como meta es un 70%. Estamos muy por debajo de que las mujeres lacten exclusivamente los primeros 6 meses con la lactancia materna. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ahí está otra vez los determinantes comerciales, ahí está otra vez la leche que se vende por la industria, que está más azucarada y que ya va generando pues paladar, deseos de un tipo de alimentación que lamentablemente va a hacer que los niños prefieran alimentos azucarados, y eso sabemos que significa un daño para su salud. La siguiente, por favor, ya es un poquito de APS. Sé que Roswell está aquí asistiendo también y le agradezco mucho por ayudarme con las gráficas, pero Roswell Toledo es un apasionado de este tema. Creo que yo también soy un poquito apasionado de la atención primaria de salud y de lo que fue esta gran conferencia internacional sobre atención primaria de salud hace casi 50 años ya, en 1978. Es importante que todos, colegas, compañeros, veo que hay 261 personas atendiendo esta charla. Sí es importante que revisemos eso y los invito, hay mucha información sobre este tema. Recordar a la atención primaria de salud. La siguiente, por favor, porque fue un hito extraordinario en la salud pública. Yo creo que marca un antes y un después en la forma de trabajar la salud comunitaria sobre todo, y que requiere esencialmente personas motivadas, personas comprometidas. Nada de esto se puede lograr con todos estos esfuerzos de atención primaria de salud y todo lo que vino después, si no hay personas comprometidas, si no hay personas que amen ese trabajo de la comunidad, de hacer un trabajo de proyección a las personas en un nivel comunitario. Esto es muy breve, pero tiene que ver con que no llegamos a la conferencia de un momento a otro, sino que hubo una década o tal vez 2 donde hubo elementos interesantes en medio de la Guerra Fría en el mundo, donde aparecían experiencias muy importantes de atención de salud en China, en la India y también en América Latina, y ya se empezaba a hablar de la importancia de extender los servicios de salud en todas nuestras comunidades, y creo que hubo un esfuerzo para eso, y finalmente llegamos a 1978 con la conferencia, y la siguiente, por favor, de la atención primaria de la salud. 1978, esta gráfica la hice hace unos días, pero en 1978, hace casi 50 años, repito, se daba esta gran conferencia de Alma-Ata. Argentina ganaba por primera vez una Copa del Mundo. La Copa del Mundo era en Sudamérica. Yo tenía 16 años, estaba en mi último año de colegio. Creo que ya estaba decidido que quería ser médico. Sin duda, esa era mi opción
de futuro. Miren los teléfonos celulares, tal vez la gente joven no entiende esto, pero había que hacer filas para poder hacer una llamadita telefónica. Pero ese era el mundo en 1978. La población mundial era estimada en casi 4.000 millones de personas. 60% de esa población era rural en el mundo. En nuestra América también un porcentaje importante de la población era rural y casi todos sin servicios básicos de salud. El perfil epidemiológico era sobre todo orientado a una alta mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad y morbilidad por enfermedades prevenibles, prevenibles por vacunación, enfermedades infecciosas. Ya en algunos de nuestros programas, en nuestros países, se instalaban los programas de vacunación, lo cual sabemos que dieron resultados muy importantes. Por ejemplo, 2.5 millones de niños morían en sarampión en 1978 en el mundo. La pirámide era una de base ancha, una tasa de crecimiento poblacional importante, el número de hijos por mujer en 4.5, ahora es de 2.1 y en algunos países ya menor de 2.1, que está generando ya un decrecimiento de la población. Sujetos pasivos, si consideramos a las poblaciones en su rol de sujetos activos en sus decisiones en salud. Nos alimentábamos, ¿no?, con productos usualmente locales, productos que venían de alrededor de las ciudades donde vivíamos. Nuestras poblaciones eran mucho más activas. Creo que no recordaremos, los que tenemos más de 50, 60 años, ver una cantidad tan grande de niños obesos como lo estamos viendo hoy en día en nuestros países, que tiene que ver con esa mayor actividad, con ese consumo de alimentos más locales, con muy poca disponibilidad de alimentos rápidos, de consumo de comida rápida, de comida chatarra, que no había en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Yo vivía al interior de Perú, en una pequeña provincia, y por supuesto la gente no tenía esa enorme capacidad que creo que ahora tienen de los viajes nacionales, internacionales, y cómo ha evolucionado el comercio internacional, que ha traído consigo también un mayor riesgo de enfermedades, como hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, que en horas de viaje y de avión, pues el virus va multiplicándose por distintos países. La siguiente, por favor, ya tiene que ver con la conferencia de Alma Ata misma, y ahí subrayo la importancia de la participación comunitaria. Desde el principio, estos fueron los principios fundamentales de la conferencia de Alma Ata. La salud como un derecho humano, las desigualdades son inaceptables. Lamentablemente, las desigualdades en estos 50 años han seguido incrementándose. Las brechas siguen siendo brechas monstruosas entre la población rica, la población pobre, los países más ricos, los países más pobres, o la concentración de hipermillonarios o milmillonarios, como está ocurriendo actualmente. La participación comunitaria es central y yo creo que ahí tenemos que hacer estos grandes esfuerzos para sostenerla, y felizmente hay muy buenas experiencias de participación comunitaria, del trabajo que están haciendo miles de personas como ustedes en nuestra región, en las Américas, comprometidas con ese trabajo comunitario, ¿no? La responsabilidad gubernamental, desde luego, y la atención primaria de salud, que voy a comentar también un poquito. La siguiente, por favor, que tiene que ver con el criterio de la atención primaria de salud. Esto está en los documentos originales, ¿no?, como asistencia sanitaria esencial, que fue escrita también así, luego fue interpretada por cada país, por cada persona, por cada grupo, de manera diferente, ¿no? Después de esta conferencia, unos años después, hubo otra conferencia patrocinada por UNICEF, donde entonces la atención primaria se volvió en 3, 4, 5 propuestas de programas para poder llegar a algunas comunidades, que no era el origen, el principio de lo que tendría que ser la atención primaria de salud, ¿no? Significaba de alguna manera que haya servicios de salud que estén muy cerca donde la persona vive, donde la persona trabaja, que tendría que ser esto adaptado a las condiciones sanitarias epidemiológicas de cada país, y que todas las personas tendrían el derecho a participar. Entonces la atención primaria de salud se convertía en un elemento de justicia social para que podamos llegar todos al año 2000 con mejor salud. Luego,
uno lee algunos artículos y no es que el año 2000 llegaríamos todos con una muy buena salud a nivel global. No, lo que se buscaba es que en el año 2000, o sea, 12 años después, 22 años después de Alma Ata, es que todos los países en el mundo llegáramos con políticas de salud bien definidas, con políticas de salud que permitían ampliar la cobertura y la calidad de la atención, con políticas de salud que priorizaban la promoción, la atención primaria, la atención preventiva en las comunidades de salud, políticas de salud que permitieran cuidar a nuestras poblaciones, pero lamentablemente a finales de los 2000 llegamos en una crisis de la salud pública. Hay un libro muy bonito de la OPS que habla de la crisis de la salud pública por esos años y que da respuesta más adelante a la conformación de cuáles son las funciones esenciales de la salud pública. La crisis de la salud pública en los años ahí 90, por ahí, al año 2000, tiene que ver con estas reformas que se establecieron en nuestros países a través del consenso de Washington, el Banco Mundial, y estas reformas neoliberales que achicaron el Estado en nuestros países, que dieron un poco más rol a que el mercado respondía a las necesidades de salud y se fue desvirtuando el papel del Estado que tenía en la provisión y en la atención de la salud como un derecho humano y una obligación de los estados, de los gobiernos, de atender esta salud. Por eso, repito, surge el tema de las funciones esenciales de la salud pública que promovió la OPS y que voy a comentar en su momento. La siguiente, por favor, tiene que ver con componentes de la atención primaria de salud y esto tiene que ver también con el título de la ponencia, ¿no? Cómo abordar los determinantes de la salud. Y es que los componentes de la atención primaria de salud no era solo hablar de salud, de prevención, promoción, alimentación, nutrición, sino también de la calidad de la vivienda, de la calidad del agua, de la calidad del trabajo, de la calidad del sueño. Ya tenían otros elementos para poder ver la atención de salud desde una perspectiva también de esto, de los determinantes sociales, de los determinantes económicos de la salud. La siguiente, por favor, bueno, tiene que ver con Alma Ata, 25 años después. Esto también es muy interesante revisar. 25 años después, fue por ahí el año 2003, me parece, y que ya había sin duda un reconocimiento global. La APS se había consolidado como una estrategia que permitía trabajar en salud preventiva en el nivel comunitario. La APS y los servicios de salud integrados en una red de instituciones de salud que tenían hospitales secundarios, hospitales terciarios, que tenían un conjunto de profesionales de salud vinculados, actuando integralmente, actuando en redes para poder responder. No fue homogénea, muchos países tenían avances, otros no. Las desigualdades, como lo había comentado, persistían. Habían algunas innovaciones en la atención primaria de salud que habían realizado muchos de nuestros países usando tecnologías de información y comunicación. La participación comunitaria seguía siendo central, un eje central que tenía que ver con la comunidad en la planificación y ejecución de sus servicios de salud que efectivamente había mejorado, había aumentado, que había llegado a una mayor aceptación. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo conocemos bien, esta es una historia bonita porque esa foto es el del doctor David Tejada de Rivero. Él en ese momento en Alma Ata, en 1978, era un subdirector de la OMS. Él es peruano, por eso, bueno, era peruano, falleció hace unos años. Por eso lo seguimos un poco. En Perú, muchos de mis colegas lo conocen muy bien, apreciaron muchísimo su talento, fue un par de veces ministro de Salud también en Perú, pero él fue un gran artífice, ¿no? Esa persona detrás de todo ese esfuerzo enorme de la OMS, de poder trabajar con todos los países durante casi 2 años, cuando toda la documentación se iba a través de correos, de fax, para que todos los países pudieran revisar, leer y aprobar finalmente lo que fue la declaración de Alma Ata en esa conferencia que duró cerca de 5 días allá en septiembre del 78, ¿no? Ahí hay algunos datos de lo que fue esa conferencia, pero
el doctor David Tejada de Rivera, en un artículo muy bonito, habla que atención primaria de salud en inglés significa primary health care. Care es cuidados, cuidados primarios de salud. Cuidados es muy diferente de atender. Cuidar de atender son verbos diferentes, ¿no? Si nosotros hubiéramos definido a la APS como cuidados integrales de salud, tal vez hubiera sido la estrategia mejor entendida en su concepción original, ¿no? Que tendría que ser multisectorial, multidisciplinario, muy enfocado a lo promocional, a lo preventivo, a lo participativo, que es precisamente el objeto de esta reunión, y que tendría que ser descentralizado. Lo que tuvimos fue atención primaria de salud muy vertical, solo para ciertas enfermedades, de bajo costo porque era para los más pobres, paralelo al sistema nacional sin que haya realmente participación en redes y todo. Fue yo creo que una muy buena crítica que se hizo a lo que en verdad se buscaba con la atención primaria de salud, que podría muy bien haberse interpretado como cuidados integrales de salud. Por ejemplo, ¿quién cuida? Yo que trabajé algunos años en algunas comunidades indígenas y que trabajé capacitando parteras tradicionales. Las parteras cuidan. Las parteras, desde el momento que se enteran que la mujer está embarazada, van a la casa, la visitan una y otra vez, le empiezan a comentar qué es lo que va a ocurrir en el cuerpo, cómo va a ir avanzando mes a mes el tema del parto, le toca, le soba, le ve la barriga, y eso es permanente porque viven en la comunidad, ¿no? Y esa mujer obviamente se siente cuidada, se siente amparada por ese trabajo de una partera que está ahí presente, que llega y se instala un día, 2 días antes del parto, que la acompaña en todo el proceso del parto, incluso que atiende la comida, que atiende a los niños. Esas experiencias yo creo que fueron interesantes para mí, de poder ver efectivamente cuál es la diferencia entre atender y cuidar. Yo les pongo este ejemplo de las parteras tradicionales en las que yo creo sí ellas cuidan, siguen, están con las mujeres que van a dar a luz, conscientes de que pueden pasar problemas, conscientes en que pueden haber resultados adversos. Por eso muchas veces están los rezos, toda esa cosmovisión mágico-religiosa de lo que significa atender un parto en una comunidad indígena. Desde luego, lo que buscamos es que haya un acercamiento a los servicios de salud con respeto, donde las parteras también puedan ser parte de ese sistema de salud, donde pueda haber un diálogo con ustedes como trabajadores del primer nivel nacional, donde puedan también saber que hay una mujer que está embarazada en esta comunidad, que está siendo cuidada por una partera, y que uno le va acompañando también a la partera para ver si en algún momento ese parto se complica, pues tener toda la respuesta de atenderla oportunamente en el sistema de salud de nosotros, ¿no? La siguiente tiene que ver con Alma Ata, 40 años de la Conferencia de Atención Primaria de Salud, y en Alma Ata, que es igual la capital nueva del mismo país, donde se hizo Alma Ata en 1978, Kazajistán, si no me equivoco, cambió de capital. La capital inicial era Alma Ata, la nueva capital es Astana, por eso de Alma Ata a Astana, y ahí pues nuevamente el empoderamiento de las personas y comunidades. Tal vez ahí se usa la palabra empoderamiento, que como ustedes saben está como de moda, entre comillas, en los últimos 10 años, empowerment, empoderamiento de las personas y las comunidades para fomentar la participación activa. Tal vez es un verbo que hace un mayor énfasis en la necesidad de fomentar la participación comunitaria en la gestión de salud y promoviendo estos entornos que puedan apoyar la atención de salud de las personas. La Carta de Ottawa, y paso a la siguiente, ya tiene que ver con promoción de la salud. Esto ocurrió en 1986, unos años después. También fue muy interesante y yo creo que también para todos nosotros representa también un hito importante porque ahí se abarcó mucho el concepto de la promoción de la salud, ¿no? ¿Qué es la promoción de la salud? Más de 200 participantes, 38 países, y la Carta de Ottawa subrayaba la importancia de la promoción de la salud esencial para mejorar la calidad de vida y abordar los desafíos de salud mundial. Y a través de la promoción de la salud, sin duda, nosotros podemos ver algunos cambios, transformaciones que podamos tener cuando la información, cuando la población está bien informada y cuando a través de esa buena información
las personas empiezan a producir cambios de comportamiento, cambios de conducta, cambios en la alimentación, por ejemplo, una mayor actividad física, y cómo poco a poco eso le va recuperando el bienestar y le va previniendo algunas enfermedades, llamemos crónicas no transmisibles, como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, por ejemplo, a través de óptimas coberturas de vacunación, va a evitar que tengamos esa mortalidad terrible que había hace unos años atrás, 20, 30, 40 años atrás con el sarampión, que tenía incluso letalidades de 5, 10%. En nuestros países, sobre todo cuando afectaba poblaciones desnutridas, donde pues las complicaciones del sarampión producían encefalitis, neumonía, problemas que lamentablemente afectaban la vida de las personas o producían cegueras, ¿no? Muchas veces ha habido poblaciones que han sufrido epidemias de sarampión y que luego un porcentaje de ellas ha quedado con problemas visuales, con cegueras permanentes. La siguiente, seguimos con la Carta de Ottawa, porque yo creo que es importante también revisar y que subraya nuevamente la importancia de la promoción de la salud, pero abogar por la acción política, abordar las inequidades en el desarrollo social y económico. Yo creo que hemos seguido conversando, hablando de los mismos temas, tal vez en la atención primaria de salud con la APS, y que también en la Carta de Ottawa y en esto rol que tenía la promoción de la salud, pues nuevamente surgen como temas importantes. Y son esas tareas, queridos colegas, que son las que nos toca hacer en el nivel comunitario. Ahí somos mucho más activos, mucho más importantes cuando educamos, cuando vamos a una escuela, cuando damos una práctica, cuando charlamos con las mujeres embarazadas y les explicamos el proceso del embarazo y los procesos de cuidado, cuando interactuamos con los líderes comunitarios para poder entender que es importante vacunar y tratar de evitar esos problemas serios que ahora nos trae las redes sociales, por ejemplo, con la desinformación que hay sobre la importancia de las vacunas, ¿no? La alimentación saludable, la actividad física y sobre todo hacerlo con el ejemplo. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que si hablamos de alimentación saludable, pues hagamos el esfuerzo que también nosotros nos alimentamos saludablemente, que tenemos actividad física, que no fumamos, que no consumimos bebidas hiperazucaradas, que en los eventos favorecemos el consumo del agua, que favorecemos actividades físicas para educar a los niños a tener justamente esto, de tener actividad física en las escuelas o en las personas mayores. Sabemos qué importante es caminar, qué importante es mantener los músculos activos, los músculos de los brazos, los músculos de las piernas, y esa musculación que requerimos las personas que vamos envejeciendo es importante y que le va a dar un fuerte soporte y resistencia a un envejecimiento saludable, que finalmente es lo que también buscamos, ¿no? Entonces, no es solo la prevención en los primeros días de vida, en los 1000 primeros días es sin duda fundamental. Ahí se definen y determinan muchos temas en el curso de la vida, como por ejemplo la lactancia materna exclusiva. Los niños que tienen lactancia materna exclusiva tienen absolutamente menos riesgo de sufrir obesidad infantil, de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, y tienen también un mayor nivel cognitivo, como hay bastante evidencia al respecto. O sea, qué importante es que nosotros transmitiéramos esa información a las madres que están embarazadas en ese proceso de educación en salud, que también es un tema muy, muy importante. La siguiente, por favor, nuevamente, Carta de Ottawa, algunos principios fundamentales, la participación, nuevamente, involucrar a las personas, a las comunidades para implementación de acciones de salud. Y aquí habla de la intersectorialidad, y de eso me voy a ocupar en un ratito más. Y aquí les dejo la promoción de un curso virtual acerca de promoción de la salud que está disponible en el campus virtual de la salud pública. Yo les invito a que revisen el campus virtual de salud pública. Hay cientos de cursos que son muy interesantes. Hay un curso, por ejemplo, que la Secretaría de Salud ya lo ha tomado y lo ha incorporado en su plataforma EduCats, que es el curso de manejo clínico del dengue, y que ya es un curso, entiendo, obligatorio para todos los trabajadores de salud del primer nivel de tomar ese curso del manejo clínico del dengue. Y, por ejemplo,
a través de ese curso, comprender que el dengue tiene una fase febril, que tiene una fase crítica y que tiene una fase de recuperación. Como su nombre indica, en la fase crítica se pueden presentar los signos de alarma. Y nosotros, como trabajadores de salud, tenemos que reconocer inmediatamente cuáles son esos signos de alarma, porque aunque se presenta esos signos de alarma en un 4 o 5% de las personas que tienen dengue, tenemos que estar atentos porque cuando se presenta un signo de alarma, es muy probable que progrese hacia el dengue grave. Y cuando se progresa al dengue grave, entonces los riesgos de mortalidad y complicaciones son mayores. Pero si identificamos los signos de alarma en ese periodo crítico, que usualmente ocurre al cuarto o quinto día del inicio de la fiebre, tenemos entonces que estar pendientes de que pueden haber signos de alarma. Y esa es tarea de nosotros. Tenemos que identificar, memorizar, saber cuáles son esos signos de alarma y comunicar a la gente. Cuando hay una persona que se sospecha de dengue, bueno, vas a la casa, te hidratas. La hidratación es fundamental, el reposo es fundamental en el manejo de los casos de dengue, sea adulto, niño o anciano, y estar atentos ahí a la ocurrencia de los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes, edema, hinchazón en manos, hinchazón en pies, hinchazón en la vulva, hinchazón en el escroto en los niños, irritabilidad, los niños con llanto frecuente. Cuando hay dolor abdominal, los chiquitos, los niños se ponen de costadito en una posición antálgica, uno los mueve y gritan de dolor, y a veces es un dolor abdominal que simula un abdomen quirúrgico. Puede haber somnolencia, ya significa que hay un choque, está bajando la presión arterial, somnolencia, y luego finalmente sangrados, ¿no? Empiezan a haber moretones en las fosas nasales, sangradito en las mucosas, y esos son los signos de alarma y no podemos esperar ni un minuto más. Esas personas necesitan recibir un tratamiento endovenoso que básicamente es una rehidratación con cloruro de sodio bajo esquemas y muy definidos, que están marcados ahí en el manejo y conducta de los casos clínicos de dengue. Así que, por ejemplo, esas son las tareas que nos toca a nosotros en el nivel comunitario. Desde luego, cuando hablamos de dengue, tenemos que buscar también evitar los criaderos, que esa es una tarea que hacemos muy bien, yo creo, pero que es muy difícil en un contexto de cambio climático, de lluvias intensas, de calor, que nuevas áreas donde el mosquito Aedes aegypti se ha instalado. Y sé que hace unos días la Secretaría de Salud lanzó la campaña de lucha de este año contra el dengue. El año pasado fue terrible en nuestra región, cerca de 14 millones de casos con 7,000 defunciones. La siguiente, por favor, Carta de Ottawa también, algunas estrategias claves, como por ejemplo el fortalecimiento de la acción comunitaria, participación activa. Nuevamente, es decir, ustedes ven en todos los documentos que podemos revisar, la participación comunitaria es esencial. El tema es cómo logramos, requiere también competencias, competencias de nuestra parte. La siguiente, por favor, tiene que ver promoción de la salud. Esto es un documento del 2019, una estrategia de promoción de la salud, y que tenía 4 elementos fundamentales. Digamos, una estrategia de promoción de la salud para ver cómo avanzamos a los objetivos sostenibles, que ya no falta nada, faltan 4 años y medio, 5 años más para el 2030, y lamentablemente vamos mal a nivel global para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ahí hay 4 elementos, 4 líneas estratégicas. Dame la siguiente, por favor, porque nos habla un poquito de una por una, fortalecer los entornos saludables, cambios para generar bienestar y salud. Ahí hay que trabajar en los lugares donde las personas participan, viven en actividades diarias, donde hay factores sociales, ambientales, organizacionales y personales que interactúan, ¿no? Trabajar en la escuela, en la universidad, en la vivienda, en los lugares de trabajo, en los mercados, ¿no? Ahí es importante, pues, tener una incidencia de parte de nosotros. La siguiente, tiene que ver con, nuevamente, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad, y aquí una mención del trabajo en red. Yo creo que esto lo hemos venido comentando a lo largo de estos minutos, pero creo que está muy claro la importancia y rol que tiene la participación comunitaria. La siguiente tiene que ver con
fortalecer la gobernanza y la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud, que ha sido un tema también de esta práctica, como nosotros podemos, desde una acción intersectorial con educación, con agricultura, con empleo, con el ministerio, probablemente a un nivel más de gobierno, gobiernos estatales, gobiernos federales, para que puedan abordarse estos temas de empleo digno, de educación, ¿no? Que nuestros niños todos puedan concluir sus años básicos de salud, vivienda, transporte, áreas verdes, parques. Yo creo que eso es fundamental y ahí, repito, el trabajo con los gobiernos locales, que es fundamental. Y la siguiente, la cuarta, tiene que ver con fortalecer los sistemas de salud y ahí, por ejemplo, los servicios de salud, nosotros que trabajamos en los servicios de salud, tenemos que evaluar las condiciones en las que las personas viven y trabajan. Y eso básicamente es el ASIS, ¿no? Nosotros los epidemiólogos nos gusta mucho hablar del ASIS, que es el análisis de situación de salud, que tiene que ver con el análisis de cuánta población tenemos, cómo está distribuida esa población, en qué condiciones viven, en qué condiciones trabajan, cuál es el acceso al agua, cuál es el nivel incluso de educación, de formación, qué problemas de salud tienen. Entonces uno recoge datos históricos de los temas de salud, de la vigilancia epidemiológica, y entonces uno hace un ASIS, un diagnóstico de situación de salud que nos permite conocer. En algunos casos es un diagnóstico mucho más detallado que permite saber en cada vivienda cuántas personas están, cuántos son adultos mayores, cuántos son niños que están con una cartilla de vacunación incompleta, cuántas hay de mujeres embarazadas que tienen que tener su seguimiento, cuántas personas diabéticas, cuántas personas hipertensas, ¿no? Yo creo que esa es parte también de la tarea que tenemos que ver. Y aquí hay una mención a que la promoción de la salud es también parte de la función esencial de la salud pública, que espero tocar muy brevemente. La siguiente, por favor. Entonces, la OPS ha favorecido a lo largo de muchos años precisamente trabajar en esta estrategia de entornos saludables y solidarias, escuelas saludables, lugares de trabajo saludables, y es una estrategia que ha ido creciendo, sobre todo esta de el movimiento de municipios saludables. Es una estrategia que cada vez hay más municipios incorporados en esta propuesta, son algunos cientos ya, o 2 o 3 mil municipios, localidades, comunas que se han incorporado a este movimiento, que incluye, por ejemplo, municipios amigables con el adulto mayor. ¿Y por qué adulto mayor? Porque esos son uno de los vectores de la salud pública global, que también voy a tratar de hablar en un momento más. La siguiente, ahí les tienen una imagen del movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables en la región de las Américas, con 30 años de experiencia. Muchos municipios de Ciudad de México hacen parte de esta iniciativa, también del país. Esperamos que este año la reunión de municipios saludables pueda realizarse aquí en México, pueda realizarse en la Ciudad de México, pueda realizarse en una utopía, porque creo que estas utopías son espacios muy interesantes de respuesta de los gobiernos locales, del gobierno de la Ciudad de México, a una propuesta de atender necesidades, no solo de salud, necesidades de diálogo, de atención, de salud mental, de alimentación, de educación, de participación y encuentros sociales, de tener una comunidad activa donde pueda haber eso, precisamente cohesión social. He tenido la oportunidad de conocer algunas de estas utopías y yo creo que es un elemento interesante donde podamos tener deporte, actividad física, educación, y creo que tenerlo al lado de tu casa, de tu vivienda, me parece un rol fundamental. La siguiente, por favor, tiene que ver con una historia de movimientos, se las dejo, es simplemente para que vean cómo hemos ido conversando un poquito desde Alma Ata en 1978, la Carta de Ottawa, y en fin, todos estos esfuerzos, los ODS, Plan de Acción, la salud en todas las políticas, todo la Declaración de Río sobre los determinantes, hay todo un esfuerzo de la Organización Panamericana de la Salud, de los gobiernos, de los organismos internacionales para poder abordar distintos temas. Ahora, por ejemplo, este año en Nueva York va a haber la 4ª cumbre global de Naciones Unidas que va a abordar el tema de las enfermedades no transmisibles. La primera cumbre fue hace como 20 años para hablar del VIH-Sida, cumbre de Naciones Unidas que toma temas de salud como temas importantes en su conferencia. Y esta vez va a ser la 4ª vez
que vamos a hablar de las enfermedades no transmisibles por el impacto, el rol que está teniendo a nivel global, pues la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades renales crónicas, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer, y que son responsables de no solo de la mortalidad, muchas de ellas mortalidad prematura, sino también responsables de la discapacidad, ¿no? Y eso requiere también luego una respuesta de los servicios de salud. Por eso se concentran muchos de los recursos económicos en salud, se concentran en los niveles del tercer nivel, en hospitales hiperespecializados, en la atención de hospitales que atienden a personas con cáncer, cuando también tendríamos que hacer ese gran esfuerzo de trabajar en el primer nivel, donde podemos prevenir a través de todo esto que estamos comentando la ocurrencia de algunos factores de riesgo que determinan la historia de las enfermedades no transmisibles. La siguiente brevemente tiene que ver con funciones esenciales de la salud pública. Esto es un documento que surgió en los años 90, precisamente cuando les comentaba, cuando entramos en la salud pública entró en crisis, hubo felizmente esta propuesta de hablar cuáles son las funciones esenciales de la salud pública, es decir, cuáles son las funciones que le competen exclusivamente al Estado y por lo tanto responsabilidad del Estado y no responsabilidad de entidades privadas, por ejemplo. Yo creo que fue un debate muy interesante. La siguiente, por favor. Fue un debate incluso que comenzó en el propio Estados Unidos en 1994, cuando definió 10 funciones esenciales de la salud pública, pero muy orientados al contexto americano, ¿no? Solo del país, realizado por el Instituto de Salud, el CDC, etcétera, ¿no? La OMS tomó más o menos este ejemplo en 1997 y definió también un grupo de 9 funciones esenciales, pero lo hizo a través de un grupo de expertos. Tomó 30, 40 expertos en salud pública y con ellos definió esas funciones esenciales. La OPS no, la OPS fue un trabajo mucho más estructurado, donde participaron todos los países miembros de la organización, de la OPS, en discusiones y debates que tomaron su tiempo necesario para poder definir estas 11 funciones esenciales de la salud pública, donde una de ellas muy clara es el ASIS, el análisis de situación de salud, el monitoreo, la vigilancia de la salud pública, la promoción de la salud, la participación social y el esfuerzo del poder de los ciudadanos en salud, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado conversando. Entonces, funciones que nos competen al Estado. Ese trabajo que realizan ustedes, de trabajar en el primer nivel de atención, con promoción, con prevención, con vacunación, con educación, es una función esencial de la salud pública y por lo tanto es una función del Estado. En este caso, una función del INS Bienestar como OPD, que va a llevar atención de salud, pero que esa atención de salud en el primer nivel de atención tiene que estar pues orientada al trabajo articulado, intersectorial, al trabajo de la prevención, de la promoción, a ese trabajo articulado con el Servicio Nacional de Salud Pública, a ese trabajo articulado con las jurisdicciones de salud, de las secretarías de salud, que yo creo que aún están vigentes, o los distritos sanitarios, como prevé la nueva reforma en salud. Entonces, esas son las tareas que nos competen a nosotros y obviamente como OPS nos sumamos porque somos una organización que responde a los países y por lo tanto estas son las funciones que también nos competen a la organización OPS de apoyar, de acompañar. La siguiente, pues, es las nuevas funciones esenciales renovadas, porque en el 2019, poquito antes de la pandemia, hubo un movimiento que revisó las funciones esenciales de la salud pública y nuevamente terminó en 11, las organizó tal vez de una manera un poco diferente, le puso un marco conceptual un poquito más interesante y bueno, ahí tenemos las funciones esenciales renovadas. Tal vez algunos de ustedes participaron esta mañana, hubo una sesión precisamente de funciones esenciales de salud pública renovadas, donde se discutió estas 11 funciones y sobre todo lo que me resultó más interesante, que hay 18 países, incluido México. El doctor Andrés Castañeda fue uno de los ponentes en una de las mesas que se abrió en esta mañana, hablando de cómo también desde el Servicio Nacional de Salud Pública se está fomentando las funciones esenciales, pero no solamente fomentando, sino también evaluando. Y presentó las experiencias de un par de estados donde habían evaluado sus funciones esenciales, junto con otras 17 experiencias que hay ahora en países de la región y que nos permiten, a través de una metodología de evaluación, cómo responder a través de planes. ¿Y eso qué es la utilidad?
Estas son las funciones, las sabemos, pero a ver, vamos a analizar cómo estas funciones están realmente ejecutándose en nuestro territorio y evaluamos. Y eso nos permite entonces a las que están con menor desarrollo darle la fuerza necesaria para que en efecto podamos avanzar en las funciones esenciales de salud pública en nuestros territorios. La siguiente tiene que ver con la intersectorialidad. Lo había comentado hace un momento, ¿qué es la intersectorialidad? Y ahí conocí a un gran experto de intersectorialidad en Cuba, que en breve lo van a ver porque tengo una foto de él. Les invito a leer algunos de los artículos que él ha escrito. ¿Qué es la intersectorial? Es una acción coordinada de instituciones, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que trabajar con salud, con educación, con trabajo, con el gobierno local, con todos los que tienen que ver en la comunidad, en la construcción de una comunidad limpia, saludable, donde los desechos se organicen adecuadamente, donde no haya contaminación ambiental, donde hay espacios verdes, donde la gente pueda caminar, dialogar, charlar. Yo creo que esos son un poco los esfuerzos que tenemos que hacer desde la intersectorialidad. La siguiente tiene que ver con esto, las publicaciones para saber un poquito más qué es la intersectorialidad. Trasciende el sector salud, sin duda, es una respuesta social organizada. Las decisiones de otros sectores pueden ser muy decisivas, eso lo sabemos muchísimo. Un secretario de Economía, cuando le da mayores recursos a salud, hace muchísimo más que nosotros para tratar de avanzar en algunos temas prioritarios de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es interesante cómo otros sectores pueden ser determinantes, el sector vivienda, el sector caminos, el sector que accede al agua, a la distribución del agua en nuestras poblaciones, al sector que tiene que ver con la vigilancia de la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Todos estos son temas que entran en la intersectorialidad y que hoy tenemos que tener en consideración. Este es el doctor Pastor Castel Florit, un buen amigo. La siguiente, por favor. Él es cubano, él es una persona que ha trabajado muchos de estos temas y publicaciones y artículos sobre la intersectorialidad, y estos son los elementos que definen una buena propuesta desde la intersectorialidad. Voluntad política, papel del Estado, reformas adecuadas, fortalecimiento de los ministerios, las funciones esenciales de la salud pública, la descentralización, los recursos humanos motivados, la inversión en tecnología, que eso ahora abre un mundo enorme de opciones con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, y eso en verdad es un mundo que me sorprende y que es la realidad de los próximos años va a ser esa, el uso de la tecnología, el uso de la digitalización de nuestros servicios de salud, del uso de la telemedicina, del uso de equipos que pueden estar disponibles en un primer nivel de atención en una comunidad rural y que pueden interactuar con profesionales especializados que nos permiten una mejor atención y conducta de algunos casos en particular, ¿no? La siguiente, pues, es una breve imagen de lo que es la red de trabajo intersectorial en participación social. Esto se ha formado esta red que se reunió en Cuba el año 2023 y que seguramente va a seguir trabajando. Esta red permitió hacer una declaración, la siguiente por favor, que se llamó la Declaración de La Habana, con 4 elementos fundamentales. La siguiente, la primera de ellas tiene que ver con, otra vez, el tema de las desigualdades. La siguiente, por favor, ¿no? Reducción de las inequidades, otra vez las inequidades, ¿no? Fundamentales por los resultados en salud que nos producen. Nuevamente, participación activa y significativa de la sociedad y el papel protagónico de los gobiernos locales. Les resumo brevemente lo que fue la Declaración de La Habana sobre la intersectorialidad y la importancia que tiene en las decisiones en salud. Luego, ya voy acabando, tenemos la siguiente, por favor, tiene que ver con este documento de gestión de redes, porque también hablamos de redes, ¿no? La importancia de trabajar en redes. Y ahí les invito, esta es una publicación que hizo la OPS de Brasil sobre qué es una red, cómo se construye una red, cómo se trabaja una red, y ahí es fundamental el liderazgo que pueda tener una persona en comunicar, en mantener siempre activa una red, donde, por ejemplo, puede haber una red de instituciones, una red intersectorial, una red que está trabajando, por ejemplo, para sostener buenas coberturas de vacunación. Tenemos que utilizar todas las estrategias que tenemos ahora y que nos permite también la tecnología, porque una red la podemos construir a través de una red de WhatsApp, a través de una red de correos electrónicos, donde estamos comunicando. Y ahí la clave de una red es comunicar, informar, y ahí tiene que haber un líder
una persona que tenga esas cualidades, que esté permanentemente manteniendo activa esa red. Yo en mi WhatsApp tengo algunas redes y la verdad, qué importante es cuando en alguna red me llegue información sobre, algunos temas de salud pública, ¿no? Por ejemplo, ahora de los temas que nos preocupa en la región, o me entero por ahí a ver qué pasa con la influenza aviar en otros países, además de la información que yo recibo, obviamente, internamente, por los canales de la OPS. Algunas son informaciones públicas, por eso les invito siempre a visitar la OPS. Las alertas epidemiológicas son públicas, la OPS las hace permanentemente y nos vamos enterando, por ejemplo, qué está pasando con la fiebre amarilla en Colombia y por qué Colombia ha decretado una emergencia por fiebre amarilla, porque de pronto la fiebre amarilla ha salido de sus áreas endémicas hacia otras áreas y está afectando, y lamentablemente, con defunciones en niños, en personas afectadas por la fiebre amarilla. Y otra vez, el escenario de búsqueda de vacunas, si es el mismo vector, qué está pasando con los vectores, si se están desplazando. Y ese es el escenario, pues, que también nos lleva los temas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Pero por eso uno se informa a través de las redes o lo que estamos viendo, por ejemplo, actualmente en México, con información que la Secretaría de Salud nos difunde sobre los casos de sarampión en algunos estados del país, o de tos convulsiva también, que es otra preocupación que tenemos. La siguiente sigue hablando de redes, y ahí, bueno, todas las formas de comunicación asincrónicas, listas de correo, grupo de noticias, foros, blog, sitios, grupos WhatsApp, que yo creo que es una de las cosas más efectivas. Y les comparto una publicación que recientemente se ha publicado aquí en México por la OPS, de todas las redes en las que OPS participa. Y son muchas redes, ahí les invito a que puedan revisar. Ojalá hayamos podido hacer una buena revisión donde están todas las redes, donde algunas OPS es el líder, en otras no, en otras es un participante, el líder está en una otra institución de salud. Nosotros en Cuba, la OPS tiene 11 centros colaboradores, que son instituciones de primer nivel, que nos ayudan a hacer cooperación en salud con el país y también con otros países de la región. La siguiente, y voy terminando. ¿Cómo estoy de tiempo? Creo que ya debo de terminar, ¿verdad? Ustedes me avisan, por favor, cómo estoy de tiempo. Ya son las 12:32, pero esta me ayuda tal vez a ir avanzando ya al final, porque hace un momento les presenté el mundo de 1978. Pues ahora es el mundo que nos toca en este momento, el 2025. ¿Cuáles son los nuevos desafíos en la atención primaria de salud o en los cuidados integrales de salud, que también es una forma muy lógica de llamar al trabajo que hacemos nosotros en el nivel comunitario, considerando los nuevos vectores de la salud pública? ¿Cuáles son esos nuevos vectores? Los temas de seguridad. Sin duda, el tema de la inseguridad. Es terrible cómo en nuestros países el crimen organizado se ha ampliado de tal manera que está también teniendo problemas en el acceso a salud, en el acceso a nuestros programas preventivos, y creo que es un vector que está definiendo también un poco los resultados. Y no solo es México, lo repito, es la región, porque estamos viendo formas similares de afectaciones a la seguridad, a la vida, al bienestar de las personas que viven angustiadas permanentemente por esta situación de inseguridad. La pandemia de COVID nos ha dejado lecciones terribles. Puede repetirse la pandemia, ojalá que estemos mejor preparados. La pandemia de las enfermedades no transmisibles, yo creo que es un vector, sin duda, va a definir un poco los factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la necesidad de trasplantes, la necesidad de mayores atenciones de nuestros servicios de salud de tercer nivel, o adaptar el primer nivel también a una respuesta de esa pandemia de enfermedades no transmisibles. Y ahí viene la estrategia HEARTS, por ejemplo, la estrategia Corazones, que estamos llevando en el primer nivel para que las personas hipertensas puedan controlar mejor su hipertensión arterial y de esa manera evitar el desenlace progresivo de los próximos años por problemas metabólicos, cuando se asocia hipertensión, diabetes y obesidad, y lamentablemente a una edad joven hay que cortar una pierna, hay que hacer un trasplante renal, hay que estar en una atención permanente y una afectación, pues, de su bienestar y de las condiciones de vida, no solo de la persona, sino
de la familia. Entonces, las no transmisibles son un vector hoy en día que está definiendo las prioridades de salud pública y la salud mental. El envejecimiento de la población, vamos camino a sociedades más envejecidas. En algunos países de Europa ya es una realidad. Japón tiene un 30% de población mayor de 60 años. México creo que anda por los 8 o 9%, pero en unos años más será de 20%. Cuba tiene 22% de población mayor de 60 años y ya algunos países de nuestra región tienen el índice de envejecimiento mayor de 100. Por lo tanto, hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 15 años. Esa es una realidad y, por lo tanto, nuestros servicios de salud tienen que ir adaptándose a las necesidades de la población, de una población que envejece, en rehabilitación, en atención de sus problemas propios que van avanzando con la salud. Nuevamente, las enfermedades crónicas, no transmisibles, los factores de riesgo, la atención a discapacidades que pueden ocurrir, la prevención a los accidentes vasculares, cardiovasculares, yo creo que son tareas que nos corresponden los servicios de salud. Pero nuestros servicios de salud, por lo tanto, el primer nivel sobre todo, ya tiene que tener otra organización. Ya no es la misma de hace 50 años atrás, ya no es la misma del 78, cuando los temas prioritarios eran sobre todo las infecciosas, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Hoy tenemos que adaptar a otras necesidades de salud visual, de salud auditiva, de rehabilitación, de atención a problemas propios de una población que envejece, sin descuidar que tenemos dengue, que tenemos malaria, que por ahí tenemos alguna enfermedad infecciosa, que todavía hay áreas endémicas de enfermedades que hay que eliminar, porque hay la estrategia de eliminación tan fuerte también y una tarea de nosotros en el primer nivel de atención. Cambio climático, ya hemos comentado, es un vector definitivo de lo que es la salud global, la salud pública mundial y la salud pública en nuestros países y el rol de la ciencia, tecnología e innovación, que yo creo que también es fundamental con el uso de la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina, las redes sociales tienen impacto positivo o negativo. Por un lado, tenemos información extraordinaria al segundo, al minuto, y por otro lado también la posibilidad de desinformar a mucha gente que no comprueba que la información es falsa y que se lleva por estos falsos pseudos expertos y que lamentablemente va formando posición, va formando pensamiento, va formando conductas, va formando actitudes y lamentablemente eso al final, lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Con tanta gente que no se vacuna y como estamos con la epidemia de sarampión, que ya ha producido algunas defunciones, en Estados Unidos 3, en Europa varias, a lo largo del último año. Así que las redes sociales es en realidad un elemento de apoyo, pero al mismo tiempo un elemento que produce distorsiones y ahí también tenemos que trabajar. Este año, curiosamente, todavía hay muertos por sarampión. Esto es 2023, hace un par de años, 106,000 niños murieron por sarampión. Eso es inadmisible. La mayoría de ellos en África, la inmensa mayoría de ellos en África, en Asia, donde desde hace años siguen sosteniéndose brotes de sarampión. Por eso, y en Europa también, por eso en nuestra región nos sigan casos importados con el riesgo de que se nos vaya a instalar transmisiones locales, como ya ocurrió entre el 2018 y 2019, que nuevamente nuestra región se volvió endémica a la transmisión. Ya estamos libres, pero otra vez tenemos casos de sarampión en Brasil, en Argentina, en Perú y en México. El comercio es impresionante hoy, el comercio mundial, los viajes internacionales, aeropuertos, turismo, migraciones y todo eso también pues significa riesgos para la salud de las personas que migran, de las personas residentes, de enfermedades endémicas que hay en un lugar que pueden ser llevadas a otros lugares por las personas, por las mascotas y todo esto también es un elemento a considerar. La resistencia antimicrobiana, ni qué decir, eso va a marcar terriblemente los próximos años las prioridades en salud pública, en la asistencia hospitalaria, en el control de las infecciones nosocomiales, en el uso adecuado y racional de los antimicrobianos, ¿no? Y esa necesidad de formar más profesionales de la salud, que es un tema que surgió también durante la pandemia, que tenemos un déficit de 600,000 profesionales de la salud en nuestro continente. Bueno, yo creo que ya voy avanzando. La siguiente, si quieres, rapidito, son temas de OPS, son algunas declaraciones en el informe anual del director de la OPS y los temas prioritarios que la ha señalado.
La siguiente es una imagen de las desigualdades persistentes en nuestros países. Esa foto la he visto en muchas presentaciones, pero es que en verdad es muy llamativa. Eso es de Sao Paulo, según me han explicado, cómo vive gente rica y cómo vive gente pobre y divididos por un muro, ¿no? La siguiente, el impacto al cambio climático que les he comentado hace un momentito. La siguiente es el índice de envejecimiento en nuestros países, como ya hay algunos países en rojo que ya tienen un índice de envejecimiento mayor. México, Perú, vamos por ahí en camino hacia ese índice. Todavía estamos con esta brecha poblacional, el bono demográfico, como le llaman los demógrafos, de tener una fuerte concentración de población en edad de trabajar, que todavía tiene chance de poder generar mayor trabajo, mayor bienestar, pero el bono demográfico se nos va a acabar en 10 años más, como ya pasó en algunos países ahí marcados en rojo, ¿no? Resistencia antimicrobiana, la siguiente, lo comentamos hace un momento, es un tema de una gran, enorme preocupación. Muchas veces las personas fallecen por infecciones nosocomiales, infecciones de gérmenes resistentes y que lamentablemente no tenemos todavía antibióticos nuevos que permitan responder a esas infecciones nosocomiales. La siguiente tiene que ver cómo el reglamento sanitario realmente ha avanzado mucho. Es un reglamento sanitario que permanentemente está en comunicación con los centros nacionales de enlace. Esto es de julio, pero cada mes hay un resumen similar de todo el conjunto de enfermedades, eventos que se comparten, se comunican, por ejemplo, el oropuche, o esto que les comentaba hace un momento de la fiebre amarilla en Colombia, ¿no? Que ha generado una emergencia sanitaria, o el oropuche que afectó a Cuba, que ahora está afectando a Panamá, y que por supuesto tenemos que prepararnos en México porque son enfermedades virales que pueden llegar, como ha llegado a Cuba, como ha llegado a Panamá, enfermedades que eran muy definidas endémicamente en algunas áreas amazónicas, conocidas por peruanos, bolivianos, brasileños, ecuatorianos, colombianos, pero ahí muy limitada en algunos espacios amazónicos y que hoy de pronto tiene una transmisión mayor. La siguiente tiene que ver con los factores de riesgo de las no transmisibles, esas se las dejo nomás porque eso lo hemos ido conversando. Y la siguiente, pues, tiene que ver con una salud que yo creo que es un abordaje muy importante, donde podemos nosotros trabajar junto con otras instituciones, ahí viene la intersectorialidad, para trabajar problemas de salud pública, ¿no? Si abordamos rabia, si abordamos zoonosis, si abordamos influenza aviar, tenemos que hacerlo con estas instituciones porque son las instituciones con las que tenemos que trabajar, prevenir, interactuar, coordinar, y esto es precisamente la intersectorialidad bajo esto que estamos llamando hoy día de una salud. La última, la penúltima son las lecciones de la pandemia, de eso podemos hablar una hora, pero yo creo que algo de eso hemos hablado al principio. Y finalizo con la última que tiene que ver con los boletines que difunde la OPS. Ustedes pueden ahí acceder a los 4 boletines que ya han sido elaborados. Entonces, a fines de abril tendremos un 5º boletín donde informamos las actividades de cooperación que tiene la organización. Miren, les agradezco mucho, espero no me haya extendido muchísimo, son 12:43. Lamento el percance que tuvimos ahí con la tecnología, pero bueno, me ha encantado muchísimo participar. No puedo prender mi cámara, no sé si estoy deshabilitado, si ustedes me pueden habilitar, pero por alguna razón no me funciona. En todo caso, bueno, quedo a disposición de ustedes, agradeciendo muchísimo al IMSS Bienestar por esta invitación, agradeciendo a Alejandro Esbal, su director general, a todo el equipo que dirige y coordina el IMSS Bienestar, Iliana también, que la pude saludar, Rosbel Toledo, que ya hemos coincidido en algunos eventos y sé de la pasión que tiene por estos temas también. Así que, en verdad, muy grato. Veo que siguen 256 personas, así que espero no haberlos aburrido y espero que este haya sido un diálogo o, bueno, una charla que a ustedes les permita tener esta información, que los lleve a hacer un trabajo mucho más articulado, un trabajo tan hermoso que es el trabajo de hacer salud en los niveles, en el territorio, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moya, por su valiosísima intervención. Sin duda, pues sí, nos enfrentamos a algunas dificultades técnicas, pero bueno,
este tipo de cosas pasan, sobre todo cuando tenemos este tipo de eventos en vivo. Al contrario, agradecemos su intervención y le agradecemos el haber compartido su experiencia y su visión en torno a todos los desafíos de salud territorial desde una perspectiva internacional. A continuación, abrimos el espacio de diálogo. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Entonces, quisiera empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos es del doctor Eduardo Javier López Jiménez y dice así: ¿qué papel deben jugar los saberes comunitarios y tradicionales en el diseño de políticas públicas de salud? ¿Estamos dispuestos a escuchar desde la horizontalidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sin duda, los saberes comunitarios tradicionales hacen parte, ¿no? Y ustedes que están en el nivel de territorio tienen que saber identificarlos. Sí, por supuesto, si viven en una comunidad, en un espacio, en un territorio donde hay pueblos indígenas, tenemos que acercarnos a ellos. Los pueblos indígenas están organizados, tienen líderes ancestrales o tienen líderes nuevos. Por lo menos eso lo vi en mi experiencia ahí con comunidades quechuas en Perú, pero trabajar con los líderes es fundamental, identificar ahí a los médicos tradicionales, a los hueseros, a los hierberos. Miren, hace poco estuve en el IMSS con ustedes, en Bienestar, en Nayarit, me parece, en una comunidad Jesús María, y fue muy linda experiencia de saber que ahí estaba incorporado en el propio hospital un área donde atendía el médico tradicional, el yerbel, el huesero, donde habían plantas medicinales, ¿no? Los saberes comunitarios, la medicina tradicional, la medicina central, tiene que estar incorporada y ojalá también participando como promotores activos, ¿no?, dentro de nuestra organización de servicios de salud. Así eso trabajamos. Hay, por supuesto, lindas, maravillosas experiencias en nuestros países de gente que aborda, que conoce, que trabaja. Muchísimos líderes de estas comunidades son médicos, son profesionales, que tienen unas maestrías, que tienen un conocimiento de la medicina occidental y de la medicina tradicional y que se convierten pues en unas personas sabias que pueden interactuar con mucho respeto entre ambos espacios, ¿no? Y nosotros siempre interactuar con mucho respeto porque esa es la base de trabajar interculturalmente. Muchas gracias. Siguiente pregunta tenemos también es: ¿cree que los sistemas de salud en América Latina están preparados para abordar los determinantes sociales desde una lógica intersectorial real y no solo desde salud? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque servicios de salud en América Latina para trabajar de manera, trabajar los determinantes sociales. Yo creo que ha habido grandes esfuerzos, como esta comisión que se lanzó la OMS hace unos años atrás, creo que en 2004, de la Comisión de Determinantes Sociales, que publicó libros y hizo muchas cosas. La medicina social también tiene a distinguidos líderes que hablan de estos temas y que le ponen también un análisis más crítico a las desigualdades, a las inequidades, a las injusticias, ¿no? Y yo creo que ese abordaje tiene que ver pues con políticas de gobierno. Y ojalá se den, ojalá constituyan resultados favorables, que sin duda las hay, sin duda hay algunas propuestas, pensando un poco aquí en México, ¿no? Yo creo que este tema del casa por casa, o las pensiones que hay a los adultos mayores, son propuestas de gobierno, son políticas de gobierno que están orientadas a disminuir las desigualdades y, por lo tanto, a abordar los determinantes de la salud, que, como ustedes han visto, tienen que ver con ingreso, que tienen que ver con empleo, ¿no? Y que tienen que ver con protección social. Cuando tenemos eso, estamos abordando los determinantes de la salud. Y a nivel comunitario, esto que les comentaba al principio, pues nos toca favorecer el diálogo con los gobiernos locales. Los gobiernos locales también tienen opciones de hacer intervenciones en salud que son determinantes, por ejemplo, agua, saneamiento, eliminación de residuos, eliminación y recojo de plástico, estos contaminantes nuevos, ¿no? O que no contaminen ríos, que esos ríos contaminados luego afectan la salud de las personas, de los niños.
y de pronto tenemos casos de enfermedades que territorialmente están concentradas cerca de lugares donde hay depósitos tóxicos de residuos, y todos esos temas pues se abordan desde los gobiernos federales, desde el gobierno central, desde el gobierno estatal y desde el gobierno local, que representan pues el poder ejecutivo, ¿no? Yo creo que ahí hay una responsabilidad, y nosotros abogar por ver qué son las prioridades que hay en nuestro territorio, ¿no? Para abordar estos determinantes, ¿no? Parques, áreas verdes, bancas, sitios donde pueda haber una buena, un buen espacio de diálogo, de cohesión social, por ejemplo, para abordar los temas de salud mental, que también son otro de los temas graves que tenemos en estos momentos. Sabemos que los suicidios se han incrementado, muchas veces son niños, muchas veces favorecidas por las redes sociales. En la pandemia también marcó un deterioro en este aspecto, y que también desde este nivel comunitario debemos tener las capacidades de identificar cuando una persona está afrontando un problema de salud mental, una depresión, y creo que tenemos también la obligación de abordarlo. Muchas gracias. Tenemos una manita levantada de Rosbel, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar qué gran conferencia magistral nos acaba de regalar el doctor José Moya. Y para completar un poquito justamente sobre esa pregunta de multisectorialidad, efectivamente, la Secretaría de Salud está haciendo trabajos importantes para llevar no solo políticas de salud, sino salud en todas las políticas. Y esto viene acompañado justamente de insertar todas las políticas que tiene que atender cada sector, como sería agricultura, medio ambiente, Secretaría del Trabajo, energía, con un enfoque salutogénico. Todo lo que tiene que hacer, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública para las políticas de salud, con vida saludable, etcétera. Justamente con el doctor Moya pudimos platicar de estos temas recientemente, y efectivamente sobre esa pregunta que se hacía, creo que el doctor Moya nos puso efectivamente una diapositiva al respecto de salud, agricultura y medio ambiente para abordar una salud. Solo para conocer también un poquito la opinión del doctor Moya en relación a estos temas de acción comunitaria, ¿cuál debería ser en todo caso la colaboración entre el Servicio Nacional de Salud Pública con la acción comunitaria que se desarrolla desde el IMSS Bienestar, estos puntos de sinergia que pudieran presentarse en nivel territorial? ¿Cuáles, desde su punto de vista, estas sinergias que pudieran presentar estos dos equipos que trabajan en territorio? Es una pregunta difícil, Robert, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Porque hace poco escuché un debate transmitido virtualmente, donde había personas de los estados, ¿no? Que hablaban un poco del diagnóstico, de cómo estaba avanzando este tema del Servicio Nacional de Salud Pública versus IMSS Bienestar y la atención. Y entendí que todavía hay dificultades, que todavía hay necesidad de seguir trabajando para consolidar ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo de nuestra parte, mucha apertura de nuestra parte. Y cuando digo nuestra parte, digo ustedes como IMSS Bienestar, que ahora son los que están dando los servicios de salud en el primer nivel de atención, pero también con el Servicio Nacional de Salud Pública, ¿no? O sea, ese diálogo, esa apertura. Y sabemos que hay jurisdicciones de salud o distritos de salud, como le quieran llamar, donde hay también un ente, unas personas responsables, donde se manejan algunos programas de salud, como la vigilancia epidemiológica, la inmunización, y todo eso tiene que estar muy bien organizado entre todos, con buen diálogo, con buena apertura, haciendo un esfuerzo de asumir que hay un nuevo contexto, ¿no? Que si bien trabajamos en los últimos 10, 15, 20 años de una manera, hoy debemos de trabajar de una manera un poco distinta, donde el diálogo, la interacción, asumir que uno deja una parte al otro y el otro te da otra responsabilidad. Yo creo que es una tarea difícil, pero que yo les pido ojalá que la vayamos construyendo, y eso se requiere pues avanzar a través de diálogo, reunión, espacios donde se puede interactuar y decir con franqueza
qué tiene que mejorar, qué tenemos que cambiar. Nosotros mismos, ¿no? Nuestra propia actitud, qué cambiar, qué modificar. Porque claramente estamos en un proceso de reforma y todos queremos que esta reforma tenga éxito. Porque lo que buscamos con esta reforma es que haya un buen sistema de salud pública, un Servicio Nacional de Salud Pública, orientado precisamente a estos temas de prevención, promoción de la salud, cuidados de la salud, pero bien integrados con ustedes, que también buscan prevención, promoción de la salud, atención primaria. Yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos, pues. Claro Gracias. que sí. Muchas gracias. Pues tenemos en el chat muchos comentarios de agradecimiento, tanto de esta gran conferencia como del espacio. Hemos hecho un gran esfuerzo por generar estos espacios en donde compartimos información que es muy enriquecedora. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Con esto damos por concluida la sesión del Seminario Permanente de Gestión Territorial en Salud. Nuevamente me gustaría agradecer profundamente al doctor José Moya Medina por su generosa participación y a todos ustedes por su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud en México desde una perspectiva territorial, inclusiva y transformadora. Muchísimas gracias nuevamente. Les recordamos a todo el equipo de Acción Comunitaria visitar la página del CIESAVI para realizar su evaluación, no en este momento, sino cuando terminemos el mantenimiento. Y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y excelente jornada. Muy buen día a todos y todas. Muchas gracias, muy amable.